Hola, para continuar con el estudio de las disoluciones, vamos a ver cómo construir un diagrama presión-composición o temperatura-composición con base en la ley de Raoult, pero también vamos a comparar con los datos experimentales o reales que se conocen de algunos sistemas. Por ejemplo, aquí les presento los datos del sistema benceno-tolueno, tanto a una presión constante como a una temperatura constante. Por ejemplo, a la temperatura de 313.15, de acuerdo con esta referencia, que pueden encontrar en esta página de internet, aquí les pongo el QR para que la verifiquen, nos dice que a una composición de benceno, que es el más volátil en esta mezcla, a diferentes composiciones de benceno, en la fase líquida tenemos diferentes composiciones de benceno en la fase vapor. Y estas composiciones alcanzan el equilibrio a esta presión total del sistema, tanto en kilopascales como en milímetros de mercurio, como los tenemos aquí. Esta es una simple conversión, utilizando los factores el factor, perdón, de que 760 milímetros de mercurio son 101.325 kilopascales. De este lado, a una presión atmosférica, 101.325, tenemos los mismos datos parecidos de composición variable del benceno, tanto en la fase líquida como en la fase vapor, contra la temperatura de equilibrio o la temperatura de saturación de las mezclas, tanto en grados Kelvin como en grados centígrados. Nosotros sabemos que eh, estas composiciones van a tener o van a poder modelarse de acuerdo con la ley de Raoult si estas son ideales. En este caso les presento la estructura del benceno, es un anillo aromático, y la del tolueno, otro anillo aromático con un grupo metilo adicional. Y pues si analizamos los compuestos químicos, pues ambos son de tamaño, estructura y forma muy similares. Son no polares, por lo que no hay mayores interacciones de polo entre ellos, al menos no las iónicas o electrostáticas muy elevadas debido a esa polaridad. Y tampoco tenemos puentes de hidrógeno posibles porque no tenemos enlaces NH-OH. Entonces en el líquido van a haber pocas interacciones, lo cual lo lleva a que sea una disolución líquida ideal. En el vapor, pues a estas presiones y a estas temperaturas son lo suficientemente baja la presión como suficientemente alta la temperatura para que en la fase gaseosa o vapor observemos un comportamiento de gas ideal. Entonces esperaríamos que estos datos experimentales eh, concordaran con los datos o con el modelado que podríamos hacer con la ley de Raoult. Acuérdense que el modelado es importante porque eh, estos modelos nos permiten pues introducir estos modelos a equipos de cómputo o a analizadores, a automatizar, digamos, los cálculos para las interacciones, y estos cálculos e interacciones los podemos pues igual utilizar para simulaciones. Las simulaciones al final pues nos van a permitir pues planear de mejor manera cualquier proceso que queramos realizar. Entonces, para eso es importante saber si los datos de un sistema, aunque podríamos buscar todos los datos reales, pues no hay forma de acabar con todas las sustancias y tener los datos a cualquier temperatura y a cualquier presión. Fíjense que estos datos ocurren a una temperatura constante. Imagínense buscar estos datos para cualquier temperatura y hacer los experimentos
a 323, a 318, 350, 1000, o sea, todas las temperaturas que podríamos estar utilizando en el laboratorio para poder llevar a cabo estas determinaciones. O las presiones también, ¿no? Bajar mucho la presión, elevar mucho la presión, pero pues cada presión representa un conjunto nuevo de datos y es ser imposible manejar todos los datos para todas las presiones y para todas las temperaturas. Entonces, encontrar ese modelo que nos permita hacer cálculos rápidos y automáticos a cualquier temperatura y a cualquier presión, pues es de gran interés para la ingeniería. Ok, esta ley de Raoult, recuerden, no es más que la ley, bueno, más bien, si esto no fuera ideal, pudiéramos utilizar la ley de Raoult modificada, donde agregaríamos el coeficiente de actividad, gamma. Y este coeficiente de actividad, pues, sería, en el caso de una solución ideal, pues igual a 1. Entonces, ya sea que usemos la ley de Raoult o la ley de Raoult modificada, debemos poder modelar este sistema. Por otro lado, como ingenieros, sabemos que los grados de libertad que tenemos para estos sistemas, en donde existen dos fases, dos componentes, el benceno y el tolueno, pues los grados de libertad no son más que fases menos componentes más 2. Entonces tenemos dos grados de libertad. Recuerden que esto representa el número de variables termodinámicas que debemos conocer para poder caracterizar todo el sistema. Entonces, si nosotros damos dos eh, datos, por decir de alguna manera, podemos conocer todo el resto de propiedades termodinámicas de nuestro sistema. En ingeniería, estos dos datos que se conocen nos permiten, al menos de interés particular como ingenieros, nos permiten realizar cuatro tipos de eh, problemas o buscar cuatro tipos de soluciones diferentes. Por un lado, podemos buscar la presión de burbuja. Es decir, si nosotros conocemos la temperatura a la que ocurre un proceso y la composición del líquido, pues podemos hacer los análisis o los cálculos para calcular tanto la presión como la composición del vapor o de la burbuja. Si por el contrario conocemos la temperatura, pero ahora las composiciones de la fase vapor, pues podemos calcular tanto la presión como las composiciones de la fase líquida. Por eso le llamamos presión de rocío. ¿Ok? Fíjense cómo estamos cumpliendo los grados de libertad. En el primer caso damos dos variables, temperatura y composición líquida, y en el segundo caso también dos variables, temperatura y composición del vapor. Podríamos conocer la presión a la que ocurre un proceso y conocer las composiciones en el estado líquido. Luego entonces podemos calcular la temperatura y las propiedades o las composiciones en la fase vapor, por lo que estos tipos de problemas se conocen como temperatura de burbuja. Finalmente, si conocemos la presión a la que ocurre y la composición de la fase vapor, podemos calcular las temperaturas de rocío, tanto la temperatura de equilibrio como la composición de la fase líquida. Y estos son básicamente los cuatro tipos de problemas que son de interés para los ingenieros. Y siempre estamos cumpliendo con los dos grados de libertad que nos pide termodinámicamente este sistema para poder caracterizar todas sus propiedades termodinámicas. Okay. Para este sistema que es ideal, vamos a hacer un ejemplo de la presión de burbuja a una temperatura y a una composición de la fase líquida conocida. Y luego vamos a repetirlo, pero con un sistema real, o perdón, con un sistema no ideal. Este sistema no ideal vamos a hacer las cuatro diferentes
procedimientos para resolverlo, tanto de forma ideal como de forma no ideal, para que veamos la diferencia. Entonces vamos a resolver un problema de presión de burbuja para este sistema. Un sistema de presión de burbuja, por ejemplo, nos pediría encontrar la composición de la fase vapor si un proceso ocurre a presión de, perdón, a temperatura de 40 grados centígrados, que son los 313 Kelvin para el que tenemos datos reales para poder comparar, y una composición en la fase líquida de 0.4 del benceno. La composición de la fase vapor y la presión de saturación. Si un proceso ocurre en la fase líquida con un 40% del benceno mez- eh, eh, mezclado con tolueno. Ok. Para este tipo de ejercicios tenemos básicamente, conocemos lo que es la temperatura y la composición en la fase líquida. Podemos calcular después las presiones de saturación de los componentes puros a la temperatura que conocemos. Con esa composición perdón, la ecuación de Antoine vamos a utilizar. Con esas presiones de saturación y las composiciones conocidas podemos calcular la presión de la fase vapor con ayuda de la ley de Raoult, donde sustituimos las presiones parciales Y por P por XI por PI de saturación. Si queremos agregar el coeficiente de actividad en la ecuación de Raoult modificada, pues solo sabemos que este coeficiente de actividad vale 1. Y finalmente podemos calcular Y o la composición en la fase vapor. Esto realmente es un cálculo muy sencillo eh, en el que necesitamos nada más los datos de Antoine para el benceno y el tolueno. Y en esta ocasión pues ya los tenemos aquí. Eh, También podemos encontrarlo en cualquier tabla. Yo les pasé o les dejo en Ubiqua este libro de Excel en el que el autor nos permite conocer las presiones y es un compilado de las parámetros de Antoine con el que podemos conocer a cualquier temperatura, por ejemplo aquí a 40 grados centígrados, la presión de vapor de componentes puros. El tolueno en este caso es el compuesto 295. Podemos encontrar muchos otros poniendo el número del índice aquí. Por ejemplo, el 1 nos daría los parámetros de Antoine para el agua. ¿Ok? Entonces podemos buscar control F, benceno. ¿Ok? Y encontramos que es el compuesto 242. Entonces regresamos y ponemos el compuesto 242 que es benceno. Podemos copiar y pegar los valores de Antoine para el benceno. Habíamos visto que el 295 es el tolueno y hacemos lo mismo. Copiamos y pegamos los valores de la ecuación de Antoine para el tolueno. Entonces básicamente aquí solo tenemos que escribir la composición del benceno, punto 4, la composición del tolueno, pues al ser una mezcla binaria, la suma de x y tiene que ser igual a 1, así que solo ponemos 1 menos x1 para obtener x2. Los coeficientes de actividad son 1, al ser una mezcla ideal, bueno, al menos nosotros lo estamos considerando una mezcla ideal por el momento, y podemos calcular las presiones de vapor.
tanto del benceno como del tolueno. Ok, fíjense muy bien en que eh, pues esta base de datos o este compilado de Antoine tiene una ecuación del logaritmo base 10 de la presión de vapor, esta en milímetros de mercurio, y la temperatura la requiere en grados centígrados, T en grados centígrados. Entonces tenemos que asegurarnos de o utilizar la ecuación tal cual nos la entrega el autor. Esto podría cambiar las unidades, tanto de la presión, que puede ser en kilopascales, en psi, en bar, en torr, que bueno, en torr sería prácticamente lo mismo que en milímetros, pero bueno, podría estar en otras unidades. Y la temperatura, pues también podría estar en grados centígrados o en Kelvin. Entonces, ahí es importante conocer cuáles son las unidades que nos pide el autor de acuerdo con su ecuación. En este caso, entonces, vamos a utilizar siempre la temperatura en grados centígrados, 40, y vamos a obtener los datos de presión en milímetros de mercurio. Para esto simplemente hacemos 10 a la potencia A como constante, apretamos F4, menos B también como constante, otro F4, entre la temperatura, vamos a poner la constante porque es un proceso isotérmico, más C del benceno, también como una constante. Cerramos un paréntesis, cerramos otro paréntesis y obtenemos la presión de saturación del benceno puro. Hacemos lo mismo para el tolueno, modificando los valores de la ecuación que arrastré y copié a los valores de Antoine del tolueno. Para calcular la presión, pues simplemente hacemos xi por gamma i por pi, es decir, x1 gamma 1 y p1 de saturación, más x2 por gamma 2 por presión de saturación 2. Y eso nos da los valores de la presión de equilibrio del sistema. Esta ya es directamente la presión de saturación. Y entonces sería igual a prácticamente x1 o y1 sería igual a x1 por gamma 1 por presión de saturación 1 entre la presión de saturación total del sistema o la presión del sistema. Entonces nos dice que en esta ocasión, si nosotros tenemos esta mezcla con 40% de benceno en la fase líquida, esta mezcla tendría 67% en la fase vapor. Al ser el componente más volátil, este se evapora con mayor riqueza que el tolueno. Entonces tenemos una fase de vapor enriquecida en benceno. Este sería un tipo de ejercicio muy puntual. Solo tenemos que resolver para un punto. Sin embargo, este mismo proceso nos puede servir para construir el diagrama de fases presión composición o temperatura composición para este sistema. Al ser un proceso isotérmico, podemos construir nada más el sistema presión composición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, variamos o hacemos el barrido de la composición del benceno desde 0 hasta 1, es decir, desde que tenemos tolueno puro hasta que tenemos benceno puro. Entonces, ponemos el primer dato, benceno 0, tolueno 1 en composición. Luego podemos agregarle un barrido. Por ejemplo, yo lo quiero hacer cada 10% de benceno, pero esto podría ser 0.05, 0.025, es decir, el valor que ustedes quieran. Vamos a dejarlo en 0.1 por el momento. Entonces, para hacer esto, la fórmula sería la celda de arriba más el incremento en la composición, que sería una constante.
apretamos F4 para la celda L7. Y eso nos permite arrastrar hasta que lleguemos a 1, donde tendríamos benceno puro. La composición del tolueno siempre va a ser 1 menos la composición del benceno. Los coeficientes de actividad, al ser ideales, vamos a dejarlos también como 1 para todos los casos. Y es aquí donde nos ha funcionado o nos va a funcionar que todo esto sea constante. Al ser un proceso isotérmico para el benceno con parámetros de Atuam constantes, pues simplemente podemos arrastrar la fórmula. Y la presión de igual manera la podemos arrastrar, de manera que a cada fila se calcula la presión de saturación de las diferentes mezclas entre el 0 y el 100% de benceno. Y hacemos lo mismo para la composición de la fase de vapor. Fíjense entonces cómo nosotros podemos, a partir de datos de composición en fase líquida y una temperatura, encontrar la presión de equilibrio y la composición en la fase vapor que está en equilibrio en nuestra mezcla benceno-tolueno. Para saber si esto se ajusta o no a los datos, pues tenemos que comparar las gráficas respectivas. De hecho, podemos graficar composición en X contra la presión de saturación del sistema o la presión de equilibrio del sistema. Oh, se fue un segundo. Ah, vamos a agregar el eje Y, presión en milímetros de mercurio. Y a esta misma gráfica, a esta le vamos a llamar la gráfica presión composición calculada. Vamos a agregarle la presión composición vapor calculada. Y aquí vamos a graficar en el eje X la composición de la fase vapor y en el eje Y la presión de saturación o la presión de equilibrio. Y esa sería nuestra gráfica completa de presión contra composición. Déjenme agrego PXY. Gráfica presión contra composición tanto líquida como vapor. Y vamos a agregar la leyenda abajo. Tenemos los datos de presión X en azul, la línea de puntos de burbuja, cuando se forma la primera burbuja. Y tenemos en naranja la línea de puntos de rocío o presión contra composición en la fase vapor. Los puntos en los que se evapora la última gota o se forma la primera gota si estamos condensando. ¿Cómo sabemos si nuestro sistema se ajusta o no a la realidad? Si la realidad la podemos modelar con este sistema ideal. Bueno, pues tenemos que comparar en la gráfica qué tal está los datos presión-composición experimentales. Como este es un proceso isotérmico, necesitamos comparar los datos de composición en X de la literatura contra su presión de equilibrio, tanto para eh, la composición en la fase líquida como la composición en la fase vapor. Hacemos lo mismo, agregamos una nueva gráfica. Ahora en X van a estar los valores de Y, fase vapor, y en el eje Y vamos a poner los datos de presión experimentales. Okay. No se nota mucho para mejorar nuestra comparación.
vamos a cambiar el tipo de gráfica de manera que las calculadas las sigamos viendo como líneas. Nos vamos a cambiar tipo de gráfico y nos vamos al compuesto, en este caso combo en inglés. Y las calculadas las vamos a mantener como líneas, mientras que las experimentales las vamos a observar como puntos nada más. Entonces, estos son los puntos. Vamos a ver algunas opciones del marcador. Vamos a hacer que sea tipo cuadrado. Vamos a crecer un poco el tamaño. Bueno, tipo rombo mejor. Y las otras le vamos a hacer algo parecido. Vamos a verlas como tipo X. No queremos, bueno, sí, no queremos relleno y queremos que tenga un borde sólido. Entonces, si comparamos los datos experimentales, en este caso solo los marcadores, rombos y X para la fase vapor y la fase líquida, contra las líneas calculadas con la ley de Raoult, pues podemos ver que se ajustan bastante bien. Habría que hacer un análisis matemático más profundo, con desviaciones estándar o con diferencias cuadradas mínimas o algún tipo de estadístico que podríamos utilizar para saber qué tanto eh, o no se alejan los datos experimentales de los datos reales. Sin embargo, a simple vista, si nosotros solo queremos comparar rápidamente estos datos, pues podemos ver que en la ecuación de Raoult se ajusta bastante bien en prácticamente todas las composiciones y todas las presiones de equilibrio en este caso. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con otro sistema. Les veo en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.